Paz de Cristo, joven, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente, por seguir al pendiente de estas transmisiones, por seguir sintonizando y compartiendo con nosotros estos minutos que aprovechamos para compartir temas de edificación, temas relevantes y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en esta ocasión te quiero compartir sobre un tema el cual considero realmente muy importante, y eso es porque lo vemos en todas partes, no solo en quienes nos rodean secularmente, sino incluso en el pueblo de Dios, en jóvenes que muchas veces nos preocupamos más por tener a alguien a quien amar y alguien que nos ame, que realmente hallar el amor propio, que es el más importante, que es el que nos mantiene vivos, el que nos mantiene alegres para con los demás en nuestras relaciones. Y ese amor solo lo encontramos si nos vemos de la manera en que Dios nos ve. Y el tema lo he llamado el verdadero amor propio. Y para empezar me gustaría que me acompañes ahí donde estés, si tienes acceso a la palabra de Dios, ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 30 al 31. Y dice así en el nombre de Jesús: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Aquí el contexto, bueno, es Jesús hablando con un escriba, el cual le cuestionaba y le preguntaba acerca del primer y gran mandamiento. Pero vamos a hacer énfasis en el segundo versículo, en una parte en específico, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y bueno, por prójimo podemos entender cualquier que nos rodee, cualquier ser humano que nos rodee, cualquier semejante a nosotros. Esto sin hacer distinción por clase social, por economía y lo que sea. Todos somos iguales ante la ley y ante Dios. Y vivimos en una sociedad donde el amor propio es muy escaso, y quienes dicen realmente tener amor propio generalmente tienen un concepto erróneo de este, ya que el amor propio, a como se concibe en la sociedad, es un amor que rodea o que gira alrededor del egoísmo, y gira alrededor del egocentrismo, de sentirnos lo mejor, de querer siempre ser mejores que otros, incluso llegar a humillar o a aplastar a otros. Y este amor no es el que nos corresponde, mucho menos del que nos habla la palabra de Dios. Y cuando vemos la escasez del amor propio en la sociedad, vemos cómo se entregan en las relaciones amorosas, secularmente hablando. Cuando una de las dos partes de la relación no tiene amor propio o no tiene el suficiente amor propio, depende mucho de qué tan feliz o cómo la trata la otra persona, y viceversa. Y es así como muchas veces terminamos afectados y dañados por relaciones que no giraban en torno al amor correcto, y en los cuales había falta o carecía de amor propio en cada una de las partes. Y esto no es solo en las relaciones que nos rodean, ¿cómo se dice?, diariamente o a nuestro alrededor, en nuestro círculo social o en nuestro entorno social, sino también en las grandes celebridades o conocidos famosos en el mundo. Esos que son catalogados o son clasificados o conocidos como las personas más apuestas, más atractivas, tanto hombre como mujer, y estos que incluso tienen tanto dinero y pudieran tener cualquier cosa material, y aún con todo esto sus relaciones son duraderas porque no giran en torno al amor verdadero. No hay amor real en cada una de las partes, y es lo mismo, dependen mucho de la otra persona. Y quienes han dicho haber salido de una de estas relaciones y haber superado y haber encontrado el amor verdadero después, dicen que es porque se aprendieron a amar a sí mismos, a amarse, a tener amor propio. Y esto no es la excepción. En la palabra de Dios, bueno, veíamos aquí en el versículo 31 donde nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros mismos no nos amamos, si nosotros mismos no nos damos el valor que realmente tenemos, ¿cómo vamos a poder dar amor a otros?
un amor que realmente carece dentro de nosotros. Es por esto que es tan importante el amor propio, incluso en la palabra de Dios, incluso en el mandato de Dios que nos dice. Y esto es porque no nos vemos como Dios nos ve. Es decir, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones, además de diversos rasgos físicos que nos hacen únicos y diferentes a cualquier ser humano. Él ha puesto en ti y en mí virtudes y capacidades diferentes. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el simple hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Dios lo es todo. Esto trae un gran valor a nosotros cuando somos conscientes de ellos y cuando vivimos con esto presente en nuestros corazones y en nuestras mentes todo el tiempo. Y Dios nos ha mostrado su amor de una y mil maneras, y lo hace cada día, lo hace cada mañana cuando nos permite despertar. Entonces, con esto es más que claro que Dios te ama. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y si Dios nos ama y puedes estar seguro de ello, lo demás es secundario. Si puedes tú estar consciente y seguro de que Dios te ama, lo demás pasa a segundo lugar. Si Dios te ama, todo está en el lugar correcto y Él tiene cuidado de ti y Él se encarga de todo. Y tu vida puede ir en paz, puede ir en armonía, si la dejas en las manos de Él. Después del amor de Dios, de que nosotros estemos conscientes de cuánto y cómo Dios nos ama, la segunda persona más importante que debe de amarte, o la que debería de amarte y que debes procurar de que te ame y que me ame, somos nosotros mismos. Sin embargo, el amor a uno mismo, del cual nos habla la palabra, no tiene nada que ver con el egoísmo. No es un amor que busque lo suyo o que se jacte de lo suyo, sino todo lo contrario. En el mundo, el amor propio del cual se habla en el mundo es un amor que gira en torno al egoísmo, a tratar de ser siempre los mejores, a sobresalir y opacar a otros. El amor bíblico, por otra parte, es todo menos egoísta, es todo menos vano. Es un amor incondicional y desinteresado. El amor que Dios nos ha enseñado a través de las palabras de Jesús tiene doble propósito. Es un amor que no busca lo suyo, es un amor que no es vano, que no es egoísta. Y tiene dos propósitos en tanto al mandato de Jesús en este versículo 31. El amor propio en este sentido nos sirve para establecer límites y barreras en nuestras relaciones interpersonales para poder mantener relaciones sanas con los demás. Por otra parte, este amor nos capacita también a poder amar incondicionalmente. Es decir, cuando tú y yo somos conscientes de cómo Dios nos ama y nosotros somos capaces de amarlo a Él, como decía en el versículo 30, el primer y gran mandamiento. Si nosotros somos capaces de amarlo a Él porque Él nos amó primero, entonces podemos amar a los demás con el amor que Él nos da. Y ese amor que nosotros damos a los demás es porque estamos conscientes que es el mismo amor con el que Dios nos ama y es el mismo amor que deberíamos de tener por nosotros mismos. Y Jesús es el mayor ejemplo de amor a los demás. Durante su ministerio en esta tierra vemos muchísimas veces como, incluso en parábolas, pero durante su ministerio Él sanó enfermos, Él resucitó, Él perdonó pecados, Él hizo libres de espíritus a muchos, Él alimentó a multitudes, Él vivió para servir, para escuchar a los demás y por supuesto para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por ti y por mí. Y este amor, entonces el verdadero amor propio es el amor que parte del amor que Dios nos tiene. Cuando estamos conscientes del amor que Dios nos tiene, podemos vivir agradecidos y ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, con el cual nos ha llenado, es el amor que podemos transmitir a los demás. Y por tanto, damos amor porque tenemos amor propio. Entonces, este amor con el cual Jesús nos manda a amar al prójimo, es el mismo amor que nos debemos de tener nosotros. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo yo amar al prójimo? ¿Cómo puedo yo demostrar y dar amor al prójimo? Y hay una parábola muy bonita y fuerte
tal vez un tanto extremista, pero así es la palabra de Dios, nos confronta. Y es la parábola del buen samaritano. Y vemos cómo en esta parábola nos ilustra cómo por el camino había un hombre que había sido asaltado, había sido herido casi de muerte, y estaba necesitado a la orilla del camino. Y cómo pasaban un sacerdote y un levita, es decir, siervos de Dios, personajes o personas que servían a Dios, que estaban conscientes de cómo Dios los amaba. Sin embargo, ellos manifestaron un amor propio de más, es decir, tenían un amor desbalanceado, un amor conforme al del mundo, que nos lleva a poner nuestras prioridades primero que las de los demás. Y en esta parábola nos muestra cómo esos personajes siguieron de paso, incluso viendo al hombre semi-muerto y necesitado a la orilla del camino. Y en contraste a esto, pasa un samaritano que venía de un viaje, y tal vez sin conocer de Dios, pero movido a misericordia, pudo bajarse de lo que iba, en el transporte quizá, y pudo disponer incondicionalmente de su dinero, de su tiempo, de sus recursos, para proveer y dar a este hombre necesitado todo lo que ocupara, incluso después de que ya se le había curado. Vemos el ejemplo de la parábola. Entonces vemos cómo muchas veces, incluso dentro del pueblo de Dios, incluso dentro de los hijos de Dios, muchas veces ponemos nuestras necesidades o nuestras prioridades por encima de los demás. Sin embargo, no debería ser así. Ahí en la palabra nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También en otro versículo nos dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en Romanos 13:8 nos dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como veíamos en estos versículos, al final nos decía: ningún mandamiento hay mayor que estos. Y en otra parte de la palabra también nos dice que en esto se resume y en esto se cumple la ley y los profetas. Toda la ley, los primeros mandamientos de los 10 mandamientos que tú y yo conocemos, nos regulan y nos acercan a tener una relación cercana con Dios, una relación sana y de amor recíproco, sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente. Y los otros mandamientos nos ayudan a llevar una vida de amor y de relación sana con nuestro prójimo. Y es así lo que nos manda este versículo, que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar el amor al prójimo? Tal vez no tengamos la oportunidad de un caso tan claro o tan drástico como el de la parábola del buen samaritano, pero tú y yo podemos dar amor al prójimo poniendo sus necesidades por encima de nosotros, no solo en cuestiones de bienes materiales, sino podemos tú y yo escuchar a aquel que necesita ser escuchado, a aquel que necesita deshogarse, dar consejo y palabras de ánimo a nuestro vecino, a nuestro amigo próximo cuando vemos que está mal, incluso cuando está bien. Parte del amor al prójimo, que es poner o no buscar nuestro propio bien, sino primeramente de los demás, es siempre preocuparnos por ellos, es preguntarle cómo estás, buscar esa confianza para que él o ella pueda expresarse abiertamente con nosotros, y como decía este versículo, sobrellevar las cargas de los demás. Es decir, preguntar siempre cómo estás, si hay alguna necesidad, orar los unos por los otros. Y este y más son muchos ejemplos que se pueden dar sobre cómo amar al prójimo. Pero te invito, joven, para cerrar un poco, a que busquemos de Dios y le pidamos realmente que Él nos haga vernos como Dios mismo nos ve. Ver más allá de la envoltura, ver más allá del cascarón del cuerpo que Dios nos ha dado, sino ver más allá y ver las virtudes, ver las capacidades y todos los dones y talentos que te hacen especial, que te hacen único y que Dios quiere aprovechar a su máximo potencial para usarte y para hacer de bendición a los demás. El amor al prójimo, podemos resumirlo, podemos decirlo como reflejar el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado y con el cual nos ha llenado,
para ser de bendición a los demás, en este caso a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro semejante, a nuestro más próximo ser humano. Todos debemos de hacer el bien siempre, siempre que podamos, y no nos cansemos de hacer el bien, no haciendo nada por vanagloria, sino sabiendo que si lo hacemos como para el Señor de corazón, Él a su debido tiempo nos dará la recompensa. Amén. Y te invito, joven, a que le pidamos al Señor cada día que nos ayude a amar como Él ama, a amar a los demás, a ser un reflejo de su amor y dar frutos dignos del amor que Él nos ha mostrado. Amén. Espero que estos cortos minutos te hayan hecho reflexionar, hayan sido bendición para tu vida y sigamos procurando a los demás siempre y orando los unos por los otros. Y nos vemos en la próxima semana con otro tema, Dios mediante, y Dios te bendiga.